Bueno, queridos estudiantes, bienvenidos a este curso introductorio que tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar en este tiempo. Vamos a tener presente, vamos a partir de una pregunta que dice, ¿cómo ser un líder en el mundo actual? ¿Cómo ser un líder en el mundo actual? Nosotros veíamos en el periodo pasado lo que tenía que ver con mi proyecto de vida. ¿Cómo vas formando tu proyecto de vida? ¿Cómo vas creciendo como persona? ¿Qué vas adquiriendo en tu vida que te está ayudando a crecer como ser? Para que tú te desarrolles dentro de la sociedad, dentro de tu familia, dentro de tu colegio. Entonces, ¿qué fortalezas y qué debilidades tienes? Eso lo estudiábamos un poquito en el periodo pasado, de pronto no lo pudimos compartir entre nosotros, pero tú eres consciente y tú sabes qué fortalezas tienes, qué debilidades tienes, qué tienes que cambiar, qué tienes que ir formando en tu vida para ir creciendo y ser cada día una mejor persona. Veíamos también un poco lo que eran las metas a corto, a mediano y largo plazo. ¿Sí? Recordemos que las metas a corto plazo son aquellas que yo hago inmediatamente. Es decir, una meta a corto plazo es hacer mi propio desayuno, ¿sí? En el mañana. Una meta a corto plazo es desarrollar la actividad que me dejaron hoy. Una actividad a mediano plazo es leerme un libro. Entonces me propongo leer un capítulo semanal, por ejemplo, ¿sí? Y poco a poco voy terminando esa actividad. Y ya una meta a largo plazo tiene que ver con ciertos proyectos o ciertas metas que tú quieres cumplir, como graduarte, como ser un gran profesional, un gran trabajador. Bueno, esos eran los temas que nosotros veíamos en el periodo pasado, lo que eran los ideales. ¿Qué ideales tienes como persona? Tú que eres joven, ¿qué ideales tienes? ¿Mm? ¿Cuál es tu principal ideal? ¿Qué es lo que tú quieres hacer de tu vida? ¿Hacia dónde quieres coger? Pero uno siempre para poder llegar a una meta, para poder cumplir un sueño, para poder cumplir un objetivo, debe tener algo presente. Y es que el liderazgo es algo fundamental y algo importante en el desarrollo de cada una de las personas, ¿sí? Yo tengo que ser líder donde estoy, para así poder ir ascendiendo, ir cumpliendo mis metas, ¿sí? Tengo que adquirir esa capacidad, tengo que desarrollar. Todos son líderes, ¿sí? Unos muchas veces tenemos la característica de que somos líderes, pero encaminamos a nuestros compañeros hacia las actividades que no son buenas, ¿no? Pero otras personas tienen un liderazgo que donde encaminan a las personas hacia hacer actividades buenas que ayudan al desarrollo de la sociedad. Entonces, el tema principal que nosotros vamos a trabajar es ese, el liderazgo, ¿sí? Y no es tanto aprender una serie de conceptos, no es tanto aprender de memoria qué tipos de líderes hay, qué características de líderes, no, sino que tú vivas el liderazgo, que tú seas un líder donde eres, en tu casa, allí, con tu familia, con tus amigos, que tú busques ser un líder donde quiera que vayas, ¿sí? Que tengas la capacidad de decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a trabajar en equipo, vamos a resolverlo de esta manera. Recordemos que el liderazgo es el arte de lograr que alguien haga algo que usted quiere que se haga, ¿sí? Es decir, que tú tengas la capacidad de desarrollar esa actividad contando con otras personas, logrando que otras personas lo hagan, ¿sí? Para el beneficio de la sociedad. El liderazgo es levantar la visión de una persona, ¿sí? A tener unas vistas más altas, ¿no? A mirar más allá de lo que está viviendo, lo que está desarrollando, ¿sí? Es elevar su comportamiento a un estándar más alto, es construir una personalidad más allá de sus limitaciones normales. Uno a veces le cuesta eh, hacer ciertas actividades, por ejemplo, no, que vamos a hacer un video, vamos a hacerlo y vamos a
a desarrollarlo bien, vamos a elaborarlo, vamos a quitarnos el miedo de enfrentarnos a una cámara, de hablar, de decir y con tranquilidad. Eso es ir desarrollando liderazgo en nuestras vidas. Que vamos a hacer una exposición, listo, yo paso sin ninguna ayuda. Muchas veces nos frenamos por ciertas circunstancias de la vida. Por ejemplo, que tenemos una una exposición para proyectar. Se fue la luz, ¿no? Entonces no podemos presentar, no. Uno tiene que ser una persona líder y decir, no, listo, no hay luz, entonces lo vamos a hacer de esta manera. Es decir, tener esa capacidad. Entonces, para eso es importante que vivenciemos cada una de las actividades que nosotros vamos o que voy a plantear para que vivamos el liderazgo. ¿No? Como les decía antes, no es conceptualizar tanto, de meternos en la cabeza una serie de conceptos, sino que es vivenciar, que tú seas un líder y tú tienes las capacidades porque tú eres una excelente persona y eso lo has demostrado con el pasar del tiempo. A muchos de ustedes los conozco y me he dado cuenta que tienen grandes capacidades para ser líderes en el deporte, en el estudio, en la matemática, en el inglés, ¿sí? Todos tenemos características, ¿sí? Y todos tenemos esa capacidad. Tenemos es que irla desarrollando para ir formando nuestra personalidad. Recordemos que el liderazgo es tener una visión, es tener una visión clara, es decir, yo hacia dónde voy, qué es lo que quiero en mi vida, ¿sí? ¿Qué es lo que quiero lograr? ¿Sí? Bueno, ¿cómo voy a hacer este proyecto? ¿Sí? ¿A dónde quiero llegar? No, que yo quiero concientizar a las personas de la importancia de quedarse en la casa en este tiempo. ¿Sí? Eso es tener una visión, porque podemos estar generando unos contagios que nos pueden crear en nuestras vidas un daño a nuestra salud, a la salud de nuestros familiares. Entonces, mi visión es, yo quiero ver a todas las personas de Guaté conscientes de que no deben de salir a la calle. Oiga, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué acción hago? ¿Sí? ¿Cómo logro que las personas hagan eso? Entonces, bueno, me voy a idear esto, a colocar un cartel en mi ventana que diga, respeta y que quiere tu vida, no salgas, protege a tu familia. ¿Qué otra acción puedo hacer? Por redes sociales, voy a escribir este mensaje. Sí, es importante que tengamos presente el cuidado y la protección de nuestros seres queridos. Bueno, todo eso es una acción. ¿A dónde me lleva eso? A una transformación. ¿Sí? Cuando tú tienes una visión de algo, quieres lograr algo, implementas unas acciones, logras transformar lo que tú querías. Cuando tú tienes la visión y te quedas ahí, no pasa nada, no hay transformación, no hay cambio. La gente seguirá saliendo, la gente seguirá, ¿sí? No. Entonces siempre tengo que tener una visión, unas acciones para lograr una transformación. ¿Mm? Tengamos presente que el liderazgo tiene una serie de niveles. ¿Cuáles son esos niveles? Hay un liderazgo personal. Es un liderazgo que tú tienes, ¿sí? Como persona, ¿sí? Es un liderazgo del cual tú has venido desarrollando con el pasar de los años. Existe también un liderazgo grupal, cómo podemos trabajar en grupo, ¿sí? Cómo podemos trabajar en equipo, que eso es importante. Hoy en día, más que el trabajo individual, se debe desarrollar o buscar la manera de desarrollar un trabajo grupal y el liderazgo organizacional, ¿sí? Es decir, que la organización tenga un liderazgo importante, fundamental. El liderazgo personal indica una propia toma de decisiones, ¿sí? Ante una situación específica para obtener un resultado favorable. Es decir, que tú tengas la capacidad de mirar qué decisión vas a tomar frente a una situación. ¿Mm? ¿Qué vas a hacer? ¿De qué manera vas a actuar? ¿Sí? Pero tú, ¿de qué manera vas a actuar? ¿Qué vas a hacer? ¿Mm? El liderazgo grupal implica la participación de más personas. Entonces ya es cuando generamos un trabajo en equipo, generamos opiniones, tú qué dices, tú qué dices, tú qué opinas, tú qué piensas, cómo podemos hacer. Entonces ya se generan una serie de conceptos, una serie de decisiones,
¿sí? Para poder desarrollar y lograr la transformación de un evento. Y tenemos el liderazgo organizacional, que es la influencia sobre un grupo total de personas, ¿sí? Eh, es decir, cómo podemos nosotros influenciar en un grupo para generar un cambio, ¿sí? El liderazgo organizacional es la influencia sobre un grupo total de personas distribuidas en subgrupos. Es decir, cómo mi grupo, voy a poner un ejemplo sencillo, cómo mi grupo puede influir dentro de los otros grados, ¿sí? Cómo mi grupo puede influir dentro del colegio, ¿no? Cómo el colegio puede influir dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, eso es un liderazgo institucional, ¿sí? O organizacional, ¿sí? Entonces, recordemos que, o tengamos presente, más que recordar, tengamos presente que el líder debe tener unas cualidades individuales, ¿sí? Para lo que es el liderazgo individual. Y es que tú tienes que tener unas habilidades, ¿sí? Importantes para desarrollar. Debes de tener una motivación. ¿Qué es lo que te motiva a ti a desarrollar eso? ¿Qué es lo que te motiva a buscar la transformación de un grupo de personas? ¿Qué es lo que te motiva para cumplir esa meta? ¿Mm? También debes de tener o partir de la experiencia, ¿sí? De la experiencia que tú has tenido, de la experiencia que otros han tenido, ¿cómo puedes tú lograr generar ese cambio? ¿Cómo puedes tú lograr esa meta? ¿Mm? También debes de tener como característica la formación, ¿sí? Entonces, si yo quiero, digamos, evitar que las personas, volvemos al mismo tema que estamos viviendo y en nuestra realidad, evitar que las personas salgan a la calle, yo tengo que formarme y tengo que leer, ¿sí? ¿En qué consiste el COVID-19? ¿Cómo se contagia? ¿Dónde se generó? ¿Cómo ha venido evolucionando? ¿Cómo ha mutado en los diferentes ambientes? Para decirle a las personas, oiga, no salga de su casa, quédese aquí, cuide de su familia, ¿sí? Pero la gente le puede preguntar a uno, ¿pero por qué? Luego, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué pasa? Pues tú tienes la formación indicada para poder dársela a esa persona y eso va haciendo o va adquiriendo las cualidades de un líder. Debes de tener un carisma. Eso es importante, el carisma de un líder. Es decir, que tú tengas la vocación del liderazgo. ¿Sí? Y es importante que tú vivas ese carisma, el querer ser, el querer ayudar. ¿Sí? Bueno, pues ya más adelante miraremos algunas condiciones estructurales del liderazgo, los objetivos, las situaciones sociales, lo que son los valores en un líder, los principios del liderazgo, qué es un líder, saber que debe tener unos aspectos de ser, del saber, del hacer, unos valores, la voluntad, las habilidades, bueno, diferentes temas, cuáles son los roles de los líderes, ¿sí? Qué tipos de liderazgo hay, el democrático, el comunicativo, participativo, el natural, ¿sí? Estilos de liderazgo. Bueno, todos esos temas los vamos a ir desarrollando poco a poco en este tiempo con los diferentes temas. Vamos a mirar un poquito tipos de liderazgo, cualidades de un líder, ejemplos de liderazgo, ¿sí? Y para eso, pues, miraremos también la vida de otras personas, ¿no? Es importante lo que les decía, mirar otras realidades o mirar el ejemplo de unos grandes líderes que hemos tenido en la humanidad en el transcurso del tiempo para de pronto tomar ciertas actitudes o ciertos pensamientos de esas personas para mi vida. ¿Sí? Entonces miraremos la vida de unas personas específicas que ustedes crean como líderes del mundo, bien sea religiosos, políticos, deportistas, bueno, diferentes personas que han influenciado en la forma de pensar de la humanidad. Entonces vamos a mirar su vida, su obra, con qué persona me identifico, qué me llama la atención. Miraremos si hacemos una exposición o un trabajo referente a esa persona, ¿sí? Pero recordemos lo principal.
Recordemos ya para finalizar que la idea es que tú vivencies el liderazgo, no que metas tanto concepto, sino que vivencies allí donde estás, en tu casa, en tu familia, con tus amigos. Bueno, entonces estaremos pendientes y más adelante nos volveremos a encontrar.